sistema inmune y centrarnos en particular en VIH, que es un tema súper grande, pero sin entender cómo funciona la inmunidad, la verdad es que está un poco difícil entender para cómo va lo del VIH, ¿de acuerdo? Cuando hablamos del funcionamiento del sistema inmune, uno debería ordenarlo según los componentes que tiene. Y uno de los primeros componentes, poco olvidado, ¿cierto?, es la barrera, que en este caso es nuestra piel, las mucosas y todas las secreciones que tenemos, ¿ya? No solo la saliva, el sudor o las lágrimas, sino que todo lo que sale de nuestro cuerpo, y me refiero con, por ejemplo, secreciones genitales, o me refiero a, por ejemplo, secreción de los oídos, ¿qué más en el fondo? Bueno, todas las sustancias que pueda emanar nuestro cuerpo son elementos que nos protegen, ¿ya? Ya sea que directamente tienen un evento, un efecto en el fondo disuasivo de microorganismos como bacterias, virus y hongos, eh, como, ese es como un elemento, y el otro componente es la protección de estas mismas barreras, por ejemplo, la hidratación de la piel, es cierto que permite que sea un tejido continuo y que no se rompa, ¿ya? Segundo, está compuesto por inmunidad, que básicamente se refiere a proteínas que se secretan para prevenir la actividad de microorganismos o para combatir la actividad de microorganismos que ya se han desarrollado en nuestro sistema. Y dentro de esa existen algunas clasificaciones dentro de la inmunidad, como son, por ejemplo, la inmunidad innata, que es aquella con la que nacemos y no necesitamos enseñar ni adaptar. Dentro de la inmunidad innata hay algunas células, como por ejemplo los macrófagos, los granulocitos, los natural killer y las proteínas del complemento. Y por cierto, existen otra parte, y así como hay una innata, hay una que es adaptativa, que en la medida en que se expone a distintos agentes va especializándose en el ambiente donde crece, ¿ya? Esto es súper sencillo de visualizar, ¿cierto? A nivel geográfico, tanto en nuestro país como si viviéramos en distintos países, claramente esta inmunidad adaptativa es diferente, depende de la ubicación donde yo nazco y los distintos desafíos particulares de ese lugar que se requieren en términos de inmunidad. Por supuesto, también está la secreción de anticuerpos tipo inmunoglobulinas, que nuevamente son proteínas que pretenden ayudarnos a erradicar bacterias u otros microorganismos que sean deleterios para nosotros, ¿ya? Dentro de las células que participan, bueno, ya les mencioné algunas, los macrófagos, los neutrófilos que están dentro de los granulocitos, por cierto, los granulocitos están compuestos por los eosinófilos, los basófilos y los neutrófilos. Probablemente los que más nosotros le ponemos atención por el uso y por la frecuencia son los neutrófilos, que siempre le ponemos ojo cuando se elevan en el caso de infecciones o fiebre. Dentro de los macrófagos están en el fondo las células dendríticas, que son una especie de intermediario entre eh, tener un efecto a nivel de microorganismo directo y otro a nivel de intercomunicador con las células de la inmunidad adaptativa, como son los linfocitos. CD se refiere a células dendríticas, que en el fondo pueden actuar, como les digo, adaptativamente, aprendiendo de los distintos microorganismos con los que se encuentran, pero también actúa como intermediario, como célula presentadora de antígeno a esta otra familia de células que son los linfocitos, de donde podemos en el fondo desprender los linfocitos B, que son los que pueden sintetizar y secretar inmunoglobulina específica, ¿ya? Otra cosa relevante que no tiene netamente que ver con el funcionamiento o las partes del sistema inmune, pero es un concepto importante, es la tolerancia inmunológica, ¿ya? La tolerancia inmunológica se refiere a aquella condición en la que nuestro cuerpo eh, no reacciona a nuestras propias proteínas o antígenos, ¿ya? Y esa es una capacidad que
debe mantenerse en el tiempo y que puede perderse, ¿ya? El mejor ejemplo de esto son todas las enfermedades autoinmunes, ¿ya? Particularmente de la esfera reumatológica, donde de alguna u otra manera se pierde esta tolerancia y nuestro mismo sistema inmune ataca tejido de nosotros, digamos, entendiéndolos como que fueran proteínas ajenas que hay que eliminar, ¿ya? Y la tolerancia inmune obviamente puede estar segmentada, dirigida hacia tejidos específicos, por ejemplo, riñón, por ejemplo, articulaciones, por ejemplo, vasos sanguíneos, ¿ya? El mejor ejemplo de esto probablemente sean las vasculitis, o puede ser algo mucho más difuso. Bueno, las vasculitis ya son difusas, pero otro ejemplo como bien sencillo, bien a la mano, es el lupus eritematoso sistémico, ya que tiene distintos grados, distintas clasificaciones, puede tener distintos compromisos de órgano blanco, pero es un muy buen ejemplo de lo difuso que puede ser la pérdida de la tolerancia inmunológica y lo deleterio que puede ser, porque nuestro sistema inmune, la verdad, es que es muy, muy, muy eficiente. Este es un dibujo que pretende un poco graficar, ¿cierto?, cómo ocurre las presentaciones de antígeno, que es muy importante para la inmunidad adaptativa. Lo que ocurre es que hay una célula, que muchas veces son las células antidendríticas, que están en mucosas, en piel, en zonas de barrera, digamos. Entiendan también como una zona de barrera todo lo que es el tubo digestivo, ¿ya? Hoy en día muy en boga, muy popular por la microbiota y casi que el segundo cerebro y todo esto que se está conversando, pero también tiene una participación de relevancia importantísima en todo lo que es la exposición a antígenos, ¿ya? Y aquí hay células que se encargan de fagocitar, vamos a tomar una bacteria, fagocitan las bacterias, las lisan, las rompen, para separarlas en distintos trozos de proteínas que luego exponen y presentan en receptores a células que en el fondo, como los linfocitos T o los linfocitos B, que van posteriormente a hacer dos cosas. Una es a fabricar inmunoglobulinas, como lo que se ve aquí. No sé si tengo aquí como un puntero. ¿Esto qué es? Drawing. Um, Anotar. No, parece que no tengo puntero. Eh, bueno, en el fondo lo que se ve acá es el linfocito B, donde se activa a través del linfocito T, helper, ya hay distintos linfocitos T, pero está la célula presentadora, presenta las proteínas, el linfocito T la analiza, qué sé yo, migra de la zona hacia zonas como de base, por así decirlo, ¿cierto? Que vendrían siendo los ganglios, el timo, y en ese lugar se puede encontrar con linfocitos B, naïve o ingenuos o inmaduros, que en el fondo nunca han sido expuestos a antígenos, y el linfocito B entonces pasa a una especialización donde logra analizar este antígeno y fabricar anticuerpos, inmunoglobulinas que sean eficientes en la eh, neutralización de estos antígenos, ¿ya? Entonces, una vía es el reconocimiento de antígeno para fabricar inmunoglobulinas que ayuden en el combate, por así decirlo, de esta bacteria. Pero también dentro de los linfocitos T, hay mucha variedad de linfocitos T, también hay otra funcionalidad que tiene que ver con la memoria. Y esto es lo importante de la adaptación, que en el fondo nuestro cuerpo guarda un registro de todas las exposiciones que hemos tenido, bacterianas, de virus, de hongos, de parásitos, guarda esa exposición a antígenos, esas proteínas, en su memoria, de manera que en una segunda oportunidad al encontrarse nuevamente con antígenos de este tipo, la respuesta que se genera es mucho más rápida, ya que todo este proceso de que la célula dendrítica haga los antígenos, que se encuentre con el linfocito presente el antígeno al linfocito B o fabrique células de memoria, todo esto toma mucho tiempo, ¿ya?
toma un tiempo que está algo así estimado como entre 10 a 14 días, ¿ya? Lo que en términos de una infección es harto rato, o sea, si uno piensa cuánto tiempo uno debiera esperar a que tu cuerpo sea el que combate las infecciones, cuando nunca se ha encontrado con una bacteria como esta, estamos hablando del orden de 2 semanas para que el sistema inmune pueda actuar. Ahora, 2 semanas es harto rato pensando en estar con los síntomas de la infección, pero 2 semanas pensando en que tiene que haber desplazamiento celular, presentación de antígeno, que se encuentre con el linfocito, que el linfocito se encuentre con el B, que el B en el fondo sufra una especialización, que se ponga a fabricar inmunoglobulinas. Toda esa maquinaria es lenta, por lo tanto 14 días visto desde ese ángulo en realidad no es tanto tiempo, ¿ya? Visto del ángulo de estoy enfermo y me siento mal, 2 semanas es un montón de tiempo. Entonces, esta es la explicación y el fundamento de las vacunas. El hecho de las vacunas lo que hace es que un poco se salta este paso y expone o introduce el antígeno, esta proteína, para que se activen los linfocitos T, que lo van a presentar a los B, se guarde en la memoria y se fabrique en el fondo linfocitos B especializados, que en el fondo se llaman células plasmáticas, y esto en el fondo secreta inmunoglobulina, ¿ya? Y eso hace que guardemos, es como un banco de memoria. Entonces, por ejemplo, la influenza o el COVID, si uno efectivamente se contagia de influenza, lo que estamos haciendo es acortar ese periodo de 2 semanas, acortarlo a la respuesta cuando ya tiene memoria, es rápida, 2, 3 días, ¿ya? Porque lo único que hace es hacer una expansión clonal del linfocito B o la célula plasmática para aumentar la cantidad de inmunoglobulinas que produce. Pero no tiene que hacer todo este proceso previo, ¿ya? Así es que, por supuesto, aquí la célula plasmática también trabaja en activando el complemento, pero lo esencial, lo que, comillas, tarda más tiempo y es más efectivo, es la fabricación de inmunoglobulinas, ¿ya? Eh, Aquí hay un poco más de detalle, pero en el fondo hablamos de la inmunidad celular, ¿cierto? Hablamos aquí, les pongo un poco más de detalle de los linfocitos T. Hay linfocitos T, se van identificando según sus marcadores de membrana. Uno de los más relevantes es el CD, que en el fondo hay CD8 y CD4 como poblaciones grandes de linfocitos. Y en el fondo lo que hacen es combatir, en el fondo, microorganismos intracelulares, sobre todo los TCD8 o también conocidos como linfocitos T citotóxicos. Este no tiene el rol de presentar antígenos, ¿cierto? Sino que más bien actúa como al lado de las células plasmáticas. Eh, eh, Quería hacer un parangón con las fuerzas militares, pero en realidad no lo domino bien, así que no lo voy a hacer. Acá en el fondo muestra lo que ya les había comentado, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, hay un virus, una célula infectada. La célula infectada se comunica con una célula presentadora de antígenos, por ejemplo, de clase 1, ¿cierto? Y esta célula presentadora de antígeno se puede comunicar con el linfocito T citotóxico para activarlo, o el mismo patógeno activa por sí mismo los linfocitos T citotóxicos. Por supuesto, estas células de presentación de antígeno no siempre tienen solo ese rol de presentar antígeno, también pueden actuar generando algunas enzimas, como las perforinas, para producir la apoptosis de la célula infectada, que vendría siendo esta, y aquí cambió de morfología. Eh, y lo otro que ocurre es que en el fondo estos antígenos van hacia el linfocito T helper o T cooperador de los CD4, que el T cooperador lo que hace es ir a activar a los linfocitos B y guarda la memoria, ¿ya? Aquí, por ejemplo, sale un resumen más claro. Los CD8 están directamente implicados en producir apoptosis de las células infectadas.
Los CD4 coordinan la respuesta inmune con citoquinas por, en el fondo, las IgG que secretan las células plasmáticas y también están implicados en el tema de memoria. Las células con el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 presentan a los CD8 y las del complejo tipo 2 presentan a los CD4 para activarlo, en este caso los CD8 activar y que formen parte de la lisis celular y los CD4 activarlo y que formen parte de la expansión clonal de los B y memoria. Ok, entonces, habiendo recorrido rápidamente cómo funciona lo de la respuesta inmune y qué componentes tiene, entremos en qué significa una inmunodeficiencia. ¿Ok? Obviamente una inmunodeficiencia es una deficiencia del sistema inmune, pero las deficiencias pueden estar dadas por cantidad de componentes o por la calidad de los componentes. O sea, no es solo tener, por ejemplo, bajo recuento celular de leucocitos. No es solo eso. Si ustedes podrían tener incluso leucocitosis por una leucemia, pero al ser una leucocitosis en el contexto de una leucemia, que es una expansión clonal, o sea, una proliferación de una sola copia o tipo de leucocito, ese leucocito en términos de calidad funciona muy mal, ¿de acuerdo? Entonces, también obviamente que están las cantidades, leucopenia, neutropenia o linfopenia, normalmente las disminuciones se asocian con inmunodeficiencia. Por supuesto, dentro de los componentes humorales, como las inmunoglobulinas o el complemento, también hay déficit de inmunoglobulinas o hipocomplementemia como parte de las inmunodeficiencias, ¿ya? Y acá lo que les decía en calidad, donde puede tal vez haber alta cantidad, alta cuantificación, como en el mieloma, donde hay muchas inmunoglobulinas, pero es una inmunoglobulina que el funcionamiento es alterado porque es un solo tipo y nosotros necesitamos mucha variedad de tipos, ¿ya? Ya sea es un solo tipo o es un tipo anormal que finalmente no hace el efecto que estamos buscando. Y el otro es la leucemia, que se caracteriza por altos recuentos de leucocitos de origen mieloide o linfoide, y en el fondo la alta cantidad no es sinónimo de mejor defensa frente a infecciones. Estos son los componentes que pueden estar deficitarios. Por cierto, una inmunodeficiencia dentro de los elementos de sospecha están las infecciones recurrentes. Por ejemplo, 3 neumonías con hospitalización en un año en un paciente adulto debiera, debiera ser de preocupación, sobre todo en pacientes que, comillas, no tienen ninguna comorbilidad conocida. Le hace diabetes, enfermedades autoinmunes, en fin. Por supuesto, también la aparición de infecciones oportunistas también es un signo de alarma, ¿de acuerdo? Si no hay una razón de por qué pudiera aparecer, por ejemplo, una candidiasis oral, es motivo de sospecha, ¿ya? Razones para tener candidiasis oral que a mí no me hagan sospechar: uso de corticoides inhalados, pero mala técnica de aseo posterior al uso de los corticoides, ¿cierto? Pero si el paciente no tiene una condición como esa y aparece candidiasis oral, debiera, eh, debiera aparecer una pregunta en mi cabeza de, esto no es tan normal, ¿ok? Y por cierto, uno de los representantes más, no sé si estudiados, pero como capítulo grande, relevante dentro de las inmunodeficiencias, está la infección por el virus del VIH, eh, y esta vendría siendo una inmunodeficiencia adquirida, ¿de acuerdo? Igual que, por ejemplo, los mielomas o las leucemias son inmunodeficiencias que aparecen posteriormente en la vida de un individuo y se llaman adquiridas, no son primarias o genéticas, que también es algo que vamos a conversar ese concepto. ¿Okay? Entonces, estos casos clínicos son ejemplos de cómo cómo un paciente se pudiera presentar y cómo yo debería como parar la oreja, por así decirlo. No los vamos a desarrollar, pero en el fondo un niño que tiene otitis recurrente, ¿ya? Por ejemplo, un lactante,
que tiene múltiples infecciones respiratorias, otitis, faringitis, amigdalitis, sinusitis, ¿de acuerdo? Muchas en el transcurso de un año en general se miden las infecciones, uno debiera sospechar inmunodeficiencia. Ahora, la cantidad de eventos que se considera como sospechoso cambia según la edad del individuo, ¿ok? Los niños, en general pequeños, hablemos hasta los 3 años, eh, tienen muchas infecciones y es relativamente normal o esperable, porque tienen un sistema inmune no expuesto al ambiente. Por lo tanto, es natural que al exponerse al ambiente, por ejemplo, ir al jardín, ir al colegio, empiecen a tener varios cuadros respiratorios, sobre todo, repetidos en el tiempo, ¿ya? Eh, y entonces, no es lo mismo cuántas otitis tiene que tener un niño al año versus un adulto, ¿ok? Incluso, por ejemplo, en el caso de infecciones urinarias, no es lo mismo cuántas infecciones urinarias son esperables en una mujer adulta versus un hombre adulto, ¿ya? Entonces, la cantidad de eventos infecciosos depende de la edad del paciente, a veces depende de si es hombre o si es mujer, eh, y, eh, y por cierto, obviamente, de las condiciones de comorbilidades, pero en el fondo eso es como otro factor. Entonces, por ejemplo, en este niño que tiene múltiples infecciones respiratorias, uno debiera sospechar una inmunodeficiencia tipo IgA o subclases de IgG. Mira, en realidad lo que yo considero que es satisfactorio que ustedes sepan es que ya solo con el hecho de múltiples infecciones respiratorias en un niño, ustedes digan, puede haber una inmunodeficiencia y lo derivamos al pediatra, al inmunólogo, ¿de acuerdo? Con algunos exámenes generales. Pero ya si es como un déficit de IgA o de IgG, a mí me parece que eso es demasiado específico para ustedes. Caso 2, un adulto, digamos sin comorbilidades, un adulto relativamente joven, 30 años, que tiene candidiasis oral persistente. Aquí, en un adulto sexualmente activo además, la candidiasis oral es casi sinónimo de primero piensa en VIH, ¿ok? Obviamente descartando que no sea asmático, que no use corticoides inhalados, que bla, 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 lo que conversamos. Si no está esa condición, y no solo es sexualmente activo, sino que tiene además conductas sexuales de riesgo, VIH es la primera cosa que uno debiera pensar y que debiera ir a descartar, ¿ya? Por supuesto que también puede ser una inmunodepresión por corticoides sistémicos, y que en el fondo este es un dato que se saca a través de la historia, conversando con el paciente. O una inmunodeficiencia secundaria, pero aquí debiéramos en el fondo siempre ir a explorar VIH como primera posibilidad, ¿ya? Y normalmente el VIH uno pide serología, ELISA, y después si sale uno positivo, un Western Blot y un conteo CD4 para etapificar el paciente, que lo vamos a ver en detalle más adelante. Otro caso u otra forma de presentación sería un paciente joven con abscesos y granulomas, ¿ok? En un paciente joven, presentar abscesos de manera repetida, y aquí yo diría que 2 abscesos ya es como eh, de, de cuidado, y estoy hablando aquí abscesos cutáneos, yo le daría 2, pero si, no sé, debuta con fiebre, signos meningio y un absceso cerebral y no tenemos ningún elemento para que tenga riesgo de un absceso cerebral, ya por el tejido donde está ubicado, ya sería sinónimo de buscarle una inmunosupresión, ¿de acuerdo? Aquí en particular por los abscesos y granulomas se pone en el fondo sospechar una enfermedad granulomatosa crónica. Eh, Esta es una enfermedad rara, se ve en pediatría. Yo he visto solo un paciente con esta enfermedad, era un chiquitito de 4 años y lo vi antes de entrar a estudiar medicina. Tuve la oportunidad, mi tía trabajaba como técnico
como técnico paramédico en el San Juan de Dios y un día me llevó a visitar, ella trabaja en pediatría, y me llevó a visitar este chiquitito. Y nunca lo olvidé, a pesar de que no era estudiante de medicina, porque me llamaba mucho la atención esto de que hiciera tantas infecciones y como que se le generaban aumentos de volumen, que eran abscesos y granulomas que drenaban espontáneamente al exterior. Obviamente ese chiquitito falleció, pero lo que les quiero decir con esto es que es una enfermedad rara, eh, grave. Espero que hoy día haya mejores alternativas terapéuticas para pacientes como estos, pero el punto de interés de traer este caso no era la enfermedad en sí, sino que los elementos del motivo de consulta, ¿de acuerdo? Que pueden consultar por en el fondo infecciones recurrentes, pueden consultar por infecciones oportunistas o pueden consultar por abscesos y granulomas, ¿ya? Como formas de presentación clínica. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer frente a un paciente como los de la diapositiva anterior, donde yo sospecho que hay una infección? Lo primero, yo sé que es majadero y parece latero, pero de verdad que la historia clínica son cosas que podemos rescatar sencilla y fácilmente. Aquí yo no me voy a alargar con una historia gigante, sino que voy a intentar, en el fondo, dirigidamente para un paciente con inmunodeficiencia, ¿qué es lo que yo pregunto en la historia clínica? Obviamente, si estoy pensando en una inmunodeficiencia, es porque ha habido infecciones. Entonces, lo primero es tipificar las infecciones que ha tenido. ¿Cuándo empezaron? ¿Cómo ha sido la frecuencia? ¿Qué tal ha sido la gravedad? ¿Qué tanto tiempo duraron? ¿Cuántos tratamientos antibióticos ha recibido en el último año? ¿Ya? Caractericen las infecciones, ¿ya? ¿Y qué tipos de infecciones? Respiratoria, de vía digestiva, urinarias, de piel, como en el fondo caracterizar bien las infecciones. Luego, como si hay un punto, sobre todo si es un adulto y hay un antes y un después, preguntar por el antes de todas estas infecciones seguidas, ¿cierto? Y antes de estas infecciones, ¿tenía muchas infecciones? ¿Tomaba antibióticos? Okay, eso es relevante. Por supuesto, aquí también son relevantes los antecedentes familiares. Antecedentes de familiar con déficit de inmunoglobulina, antecedentes familiar de un paciente con una enfermedad autoinmune, en fin. Y dentro de los exámenes básicos que ustedes pudieran pedirle a un paciente que sospechan con una inmunodepresión, está por supuesto un hemograma que evalúa toda la línea celular gruesa de los leucocitos y los linfocitos, los neutrófilos, granulocitos y linfocitos. Se pueden pedir recuentos de inmunoglobulinas, ¿ya? A veces está como recuento de inmunoglobulinas o a veces hay que pedir IgG, IgM, IgA por separado, como un buen inicio. Este es un examen que está mucho más disponible hoy en día, que no es pedir una cosa así como de la NASA, es relativamente fácil pedirlo, no es complicado encontrar dónde hacerlo. En el Hospital de Ipreca, donde ustedes se van a desempeñar, o en la Dávila, es cuestión de llenar un formulario normal de solicitud de exámenes. Se realiza mediante una muestra de sangre habitual, venosa, no tiene mayores complicaciones, ¿ya? Y obviamente pesquisar infecciones oportunistas, esto es más bien una combinación de exámenes de laboratorio y examen físico, donde probablemente yo voy a querer dirigidamente ir a mirar, por ejemplo, todo lo que es la vía respiratoria alta, explorar gargantas, senos paranasales, oído, otoscopía, mirar la garganta, palpar ganglios, ¿ya? Y dentro del, y resto, por supuesto, del cuerpo, particularmente de interés, es piel, preguntar por infecciones urinarias, infecciones genitales, vaginales, en particular en las mujeres, ¿cierto? La salida o secreción de algún fluido líquido de mal olor o de color llamativo. Por supuesto, diarrea dentro de la interrogación, ¿cierto? Como parte de las infecciones oportunistas, eh, ganglios, digamos, a nivel general. Y hoy en día hay mucho más disponibilidad de laboratorio específico del punto de vista inmune. Dentro de las inmunoglobulinas existe la posibilidad, tampoco es raro, es caro, pero no es raro, pedir, por ejemplo, subpoblaciones de inmunoglobulina. Dentro de esas hay subtipos de IgG,
que en el fondo pueden estar disminuidas y eso condicionar una inmunodeficiencia. Existen 4 tipos de IgG, la IgG 1, 2, 3 y 4, así súper creativamente. También pueden pedir IgE, pero la IgE normalmente se relaciona con o es de utilidad en el contexto de cuadros de alergias, anafilaxias, ¿de acuerdo? No en particular en este setting de inmunodeficiencia, pero existe la IgE, se pide aparte. Y dentro de las subpoblaciones linfocitarias podemos medir no solo los CD4, que es lo que ocupamos en el VIH, podemos pedir medir niveles de CD8 u otras poblaciones más específicas, aunque esto es de preocupación y de conocimiento del especialista, en particular los inmunólogos, ¿de acuerdo? Ustedes debieran conocer hasta la parte de pesquisar infecciones oportunistas, inmunoglobulinas, hemograma, digamos, es un buen laboratorio, aunque parezca muy escaso. Ustedes podrían complementar aquí pidiendo examen de orina, una infección urinaria, si es que les es de interés una radiografía de tórax, que no solo puede servir para ver el parénquima pulmonar, sino que si hay alguna sospecha de adenopatías, se ve ensanchamiento mediastínico. Y yo diría que hasta ahí, en verdad no es mucho más lo que uno podría hacer en una primera consulta. ¿A quién puedo enviar este paciente? Porque un paciente como este requiere una evaluación por su especialista. Existen dos especialidades de interés. La primera es el inmunólogo, por cierto, que es el experto en el sistema inmune y va a hacer exámenes mucho más precisos y detallados para lograr tipificar la inmunodeficiencia. Y el otro especialista de interés, por cierto, son los infectólogos, que están más dirigidos a tratar el cuadro infeccioso si es que hubiera, o realizar una búsqueda activa más fina que las que ustedes pueden haber iniciado aquí al buscar infecciones oportunistas, ¿de acuerdo? Tal vez va a ser algunas búsquedas específicas de anticuerpos para algunas infecciones, qué sé yo, va a haber, eso sí también podrían ver dentro de los exámenes básicos de las infecciones oportunistas, buscar, por ejemplo, junto con VIH, virus B, virus C, pero en el fondo déjele al infectólogo todas las otras cosas un poco más escasas como toxoplasma, herpes, varicela, en fin, todas esas cosas, es más de resorte del infectólogo, ¿ya? Ahora, aquí hay un resumen de algunas inmunodeficiencias no ligadas al VIH y las ordené por, en el fondo, el tipo de inmunodeficiencia, o sea, qué parte del sistema inmune está afectado. Aquí, por ejemplo, habla de la tipo de inmunodeficiencia humoral, donde hay déficit de anticuerpos, y aquí hay un ejemplo, no es que sea el único, como la A-gamma globulinemia de Bruton. Por ejemplo, aquí hay otra, la celular, que es alteración de los linfocitos T, donde hay una inmunodeficiencia severa combinada. Eh, Aquí esta combina linfocitos T, linfocitos B, como el síndrome de George, que este es un síndrome genético que se da en pediatría y me imagino que se pesquisa por otras cosas más que solo la inmunodeficiencia. Eh, por ejemplo, aquí déficit de la fagocitosis, porque pueden estar las células, pero no fagocitan, es la enfermedad granulomatosa crónica, y déficit de complemento, donde aquí este es un grupo de enfermedad, el complemento es un grupo muy grande de proteínas, y en el fondo existe una inmunodeficiencia para cada déficit de complemento, entonces hay muchísimos tipos, pero por ejemplo el déficit de C5 y C9 se caracteriza porque tienen eh, predisposición a infecciones por capsulados como el meningococo, ¿ya? Esto está netamente a modo de ejemplo, no es que yo vaya a preguntar esto porque claramente los ejemplos son bastante específicos y no es el punto de la clase que recuerden eso. Entonces, ¿cómo se pueden identificar las inmunodeficiencias? ¿Ya? En general se refiere a primarias y secundarias como dependiendo de si son de origen genético o no, ¿ya? Las primarias son de origen genético, normalmente hay una correlación entre una modificación genética o un gen específico con un arreglo específico de proteínas que codifica para la enfermedad.
Las secundarias son todas aquellas adquiridas y por definición son aquellas que ya aparecen en la vida adulta, y las primarias, al ser genéticas, se expresan desde el momento en que el paciente nace y es expuesto al ambiente. Por lo tanto, aparecen desde muy niño en fases de lactante eh, o infantil, ¿ya? Se sospecha ante infecciones frecuentes, como dijimos, infecciones inusuales o raras, como lo que hablábamos frente a oportunistas, o infecciones muy graves, ¿ya? Eh, por ejemplo, que, no sé, un adulto joven de 20 años se hospitaliza por una neumonía grave y nunca ha tenido infecciones previas, eso es llamativo. O sea, grave me refiero que llega a la UCI, ventilado, shock séptico, harto escándalo. Y entonces uno dice, ¿por qué? O sea, ¿cómo llegó hasta ahí, tan grave, ¿cierto? En general, signos de alerta, como para ponerle número, hablamos de reiteradas o frecuentes, más de 4 otitis al año, ¿ya? ¿Cuántas neumonias? Más de 2 neumonias. Ahora, ojo que aquí, por ejemplo, en las neumonías, no es requisito que si se hospitalizó o no, solo que las tenga, ¿ok? 2 neumonias certificadas, o sea, en el fondo radiografía de tórax, neumonía, y ojalá que hubiera una correlación de encontrar el patógeno, ¿cierto? Un neumococo, un estáfilo o un micoplasma, ojalá que lo hayan podido identificar en el fondo, pero ya como el diagnóstico de neumonía es clínico, uno ya con el diagnóstico de neumonía, aunque no tengas el origen, ya cumplirías criterio para decir, este paciente yo creo que hay que estudiarlo, ¿ya? Infecciones por microbiología rara, inusual u oportunista también son signos de alerta y en particular en los niños la falta de crecimiento ponderal, ¿ya? En realidad más que ponderal, estatural. Pero cualquier falla de crecimiento en los niños siempre yo no soy pediatra, pero de lo que me acuerdo es que siempre la falla de crecimiento, falla de ganar peso o falla de estatura, o ambos, es un elemento de preocupación de que puede haber una condición de base que se está como robando la energía del crecimiento, ¿cierto? Y una de esas preocupaciones puede ser una infección recurrente que en el fondo debiera hacer sospechar una inmunodeficiencia. Entonces, cuando hablamos de las primarias, en general está como afectado un componente, ¿de acuerdo? Ya sean los anticuerpos, los linfocitos, los fagocitos o el complemento, en general, ¿ya? En cambio, las secundarias, que son ya en el fondo las adquiridas, tienden a ser un poco más mezclados las afectaciones, ¿ya? No es tan clara. El VIH probablemente es uno de los que se separa en ese sentido porque es una afección de los linfocitos TCD4, porque el virus de la inmunodeficiencia humana le apetece replicarse en ese tipo de linfocitos. Y probablemente esta es mucho más fácil de clasificar como una inmunodeficiencia de linfocitos T. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de tratamientos inmunosupresores por una enfermedad autoinmune, la verdad es que la afectación del sistema inmune es mucho más amplia, no tan pura en un solo elemento. Lo mismo la situación de neoplasias, lo mismo la situación de desnutrición o de otras enfermedades como por ejemplo toda la esfera de las enfermedades autoinmunes, ¿ya? Ok, veamos un caso clínico. Espérame, déjame. Algo hice. Ustedes están viendo esta ya, sí. Pucha, algo estoy haciendo que no me... Presentation menu, ¿qué es esto? Ups, me salí. Perdón, disculpen disculpen que me salí de la presentación.
Ya ahí volvió la presentación. Lo que pasa es que acá tenía unas cosas anotadas y quería verlas. Entonces, por ejemplo, en este paciente que tiene 29 años, con candidiasis oral y herpes zóster, ya en que ahí yo les pongo un recuento de células CD4 de 180. Entonces, antes de analizar siquiera el recuento de CD4, lo que debería llamar de inmediato la atención primero es la edad joven del paciente, 29 años, y la consulta por dos infecciones que son oportunistas, ¿de acuerdo? La candidiasis oral, como ya les expliqué, a menos que sea un paciente que esté recibiendo corticoides sistémicos en dosis por lo menos de 10 a 20 miligramos al día de forma crónica, o que esté usando corticoides inhalados y luego de eso no se enjuague la boca, no hay muchas más explicaciones para por qué pudiera tener una candidiasis oral, salvo, por ejemplo, una infección por VIH, ¿ya? El herpes zóster, por otro lado, si bien el uso de corticoides puede favorecer la aparición del herpes zóster, uno claramente piensa en que el herpes zóster es la expresión de como un paso atrás de todo lo que es el sistema inmune, ¿ya? Como ustedes saben, el herpes zóster es la infección en los ganglios nerviosos del virus de la varicela y se mantiene a raya o no se expresa porque nuestro sistema inmune es competente. Pero cuando deja de serlo, el herpes zóster se replica y se disemina a través de las raíces nerviosas y obviamente condiciona que aparezca el cuadro de un herpes zóster. Entonces, cuando aparecen los herpes zóster, es sinónimo de que ese sistema inmune dio como un paso atrás en términos de competencia y hay que ir a buscar por qué está sucediendo eso, ¿ya? Entonces acá en las notas que les quería, para que no se me olvidara, por eso puse estas notas, eh, eh, uno pudiera plantear en un paciente de 30 años que pueden haber infecciones, inmunodeficiencias primarias, pero a los 29 años que recién se empieza a expresar es raro. Así que yo iría de todas maneras por una inmunodeficiencia secundaria o adquirida, ¿ya? Dentro de lo que uno debiera considerar por frecuencia, por cierto, está el VIH como causa número uno, pero también hay que considerar neoplasias, sobre todo de la esfera hematológica, ¿ya? Linfomas o leucemia, que pueden ser también generar condiciones para que aparezcan este tipo de infecciones, ¿ya? Ahora, el recuento de CD4 objetivamente está disminuido, es un recuento que debiera ser normalmente sobre 1500 células, bajo 500 se considera anormal o disminuido y bajo 200 se considera de cuidado en el sentido de que hay que buscar o vigilar para infecciones oportunistas. En el caso de las neoplasias hematológicas, en particular, no se relacionan con la disminución de linfocitos TCD4. Por lo tanto, el dato de CD4 aquí nos debiera hacer pensar en una infección por VIH, sumado a las infecciones que está presentando este paciente, ¿ya? Así que, en el fondo, dentro de las infecciones, sospechar VIH, diagnosticarlo y posteriormente ir a buscar con infecciones del VIH, que lo vamos a ver en detalle cuando toquemos VIH, que nos toca ahora, ¿ya? Entonces, la fisiopatología del diagnóstico del VIH, en el fondo, que vamos a ver cómo funciona la infección por el virus y después cómo se hace el diagnóstico. Este es un virus que en el fondo se adquiere por vía sexual, por en el fondo contacto con fluidos sexuales de origen genital contaminado o por transfusiones de sangre, ¿ya? El virus del VIH no tiene la capacidad de vivir en el ambiente, es muy frágil, por lo tanto en condiciones ambientales habituales no sobrevive muchas horas. Y en ambientes hospitalarios, además, donde se está permanentemente haciendo limpieza con distintas sustancias que pretenden eliminar bacterias, virus y hongos, rápidamente es eliminado del ambiente.
Así es que el traspaso del VIH es a través de contacto sexual con una persona infectada con VIH, con carga viral positiva y obviamente transfusiones de sangre. Lo que ocurre es que este virus en el fondo entra al sistema y como buen virus necesita replicarse, pero no tiene la capacidad de replicarse, por lo tanto ocupa el arsenal de su huésped para poder hacer esa replicación. Y su célula favorita son los linfocitos TCD4. Entonces infecta un linfocito TCD4, entra dentro de la célula y ocupa toda la maquinaria de replicación a su favor para generar muchos vibriones, que son en el fondo las formas más precoces de los virus. La evolución clínica de la infección por VIH suele ser una infección retroviral aguda, en el fondo con síntomas bastante agudos que lo vamos a ver. Luego hay un periodo de latencia o ventana donde se, comillas, mejora el paciente y posteriormente aparece la infección crónica que se denomina cierto síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA. eh, no se ocupa ya tanto esa palabra, tiene mucho estigma negativo. Eh, la última vez, yo conocía que ahora se maneja el PVDI, que es persona que vive con el virus de la inmunodeficiencia, eh, pero en el fondo, si ustedes hablan de VIH, PVDI, inmunodeficiencia, en el fondo cualquier persona les va a entender de lo que están hablando, ¿ya? Si están hablando con un paciente, probablemente sea bueno ocupar la palabra SIDA solo porque la gente la conoce más para entender de qué estamos hablando, ¿sí? El diagnóstico, bueno, esta es una diapositiva así como mega resumen, pero el diagnóstico se hace a través de técnicas de LISA para pesquisa o tamizaje y Western blot para confirmación. Existe PCR también para VIH, por cierto, y dentro del diagnóstico para etapificar la gravedad de la infección por VIH está el recuento de los linfocitos TCD4 y la carga viral. Evidentemente, si es un virus que destruye los linfocitos TCD4, la cantidad de estos linfocitos va a ser de interés. Y hoy en día a través de PCR podemos medir cuánta carga viral hay, que también es un elemento importante para definir tratamientos o definir qué capacidad de contagio tiene esa persona. Entonces, este es un linfocito T, CD4, y acá hay un virus del VIH, donde en el fondo lo que se observa acá es que el virus se fusiona con algunos receptores de la membrana, pierde su capa externa y libera su ARN al plasma. Por supuesto existe y él trae un transcriptor de ARN para convertir su ARN en ADN. Y el ADN, bueno, trae otras en el fondo proteínas, que son las integrasas, en fin, que lo que hacen es integrar o pegar el ADN viral convertido en el ADN de la célula. Lo inserta y lo pega. Y de esa manera lo que puede hacer es activar toda la maquinaria celular de replicación para que copien y repliquen el DNA viral, que posteriormente se convierte en ARN viral, que es el vibrión, ¿cierto? Y posteriormente ese vibrión sale de la célula ocupando la misma membrana de la célula como recubierta para seguirse replicando en otras células de los linfocitos T, ¿ya? Entonces, todo este ciclo es muy relevante porque es parte del diseño de las terapias. Entonces, hay terapias que inhiben, acá como les digo, como les hago este resumen de acá, del lado derecho, ¿cierto? Existen terapias que inhiben la fusión del VIH o la dificultan al menos. Después existen todo lo que son los inhibidores de la transcriptasa reversa, existen los inhibidores de integrasa, existen los inhibidores de proteasa, bueno, y seguro que van a seguir saliendo más fármacos en relación a esto. Entonces tenemos varios sitios de acción. Evitamos que entre el virus, evitamos que transcriba su ARN a ADN, evitamos que el ADN viral, el que ya se transformó, se integre al ADN de la célula y además producimos estos inhibidores de proteasa que en el fondo evitan
que se siga pegando en el fondo el ADN. Entonces, este tipo de infección es como la tuberculosis, requiere un conjunto de fármacos para hacer su tratamiento efectivo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una mujer de 24 años que consulta por fiebre, un rash cutáneo y linfadenopatías. Ahí se pone la carga viral y los CD4. Si solo nos quedamos con los elementos clínicos, hay dos cosas que al juntarlas me disminuyen bastante el espectro de lo que yo puedo pensar que le está pasando a esta paciente. Dentro de eso, si yo junto RAT y linfadenopatía, son bastante pocas las alternativas que tengo para considerar el diferencial de esta paciente, que es la primera pregunta, ¿cierto? Escoger un elemento. Aquí ustedes pueden escoger el RAT cutáneo o las linfadenopatías. Y en el fondo como elementos de interés para diferenciar qué es lo que le puede estar pasando a esta paciente. En particular, el RATH cutáneo más la fiebre y la linfadenopatía deben hacer pensar en un síndrome retroviral agudo, ¿ya? Igual este cuadro clínico puede simular otros síndromes, como por ejemplo la mononucleosis, ¿de acuerdo? O una sífilis secundaria. Pero convengamos que si yo hago el diferencial por fiebre, voy a estar leyendo muchos libros, versus que si hago el diferencial por ras cutáneo y linfadenopatías, probablemente voy a reunir unas 4 o 5 enfermedades de las que yo tengo que definir cuál de esas tiene, ¿ya? Entonces, la linfadenopatía en un adulto joven son de interés. ¿Qué importa de estas linfadenopatías? Si son generalizadas, si son simétricas, si son sensibles, si son pétreas o si son gomosas, y dónde están ubicadas, en el fondo cervical, en el fondo en tórax, inguinales o en algunas zonas, ¿cierto? Como las axilas o ya en imágenes podríamos ver las adenopatías a nivel abdominal, ¿ya? Así que las adenopatías generalizadas y simétricas junto con el RAT me limita bastante el cuadro, la variedad de cosas que en el fondo yo pudiera identificar. De interés, por cierto, es el VIH como primerísima causa y posteriormente otras causas de una mononucleosis. Ahora, ¿cuál es el significado de este laboratorio breve que les puse acá, como son los CD4 y la carga viral? No tiene específicamente un déficit de CD4 en número. Recordemos que dije que sobre 500 se considera normal, pero lo que sí es de interés es que tiene una carga viral alta, ¿ya? Y bastante alta, 750.000 copias. Así se lee este examen, copias por ml, ¿ya? Y probablemente es concordante con el cuadro clínico que está presentando la paciente y concordante con el planteamiento de una primoinfección por VIH y probablemente en una fase de infección retroviral aguda, ¿ya? Así que, aunque tenga CD4 normales, la verdad es que está en el límite, pero tiene mucha carga viral, lo que en el fondo hace que este sea un cuadro de VIH, una primoinfección. ¿Qué es lo que debiera yo hacer como siguiente paso? El siguiente paso es confirmar mi sospecha. Ya. Es súper raro que yo tenga una carga viral sin haber tenido un test de VIH, ¿ok? Pero, ¿por qué le pongo aquí ojo con los consentimientos? Porque en Chile se requiere consentimiento para realizar el test de ELISA de VIH, ¿ya? El paciente tiene que decirte que sí autoriza que se lo hagan. Pero para medir CD4 y carga viral de VIH, yo no requiero consentimiento del paciente, ¿ya? Esos son como pequeños, no es un agujero legal, pero es un agujero en lo que es el consentimiento y la coherencia, ¿sí? Entonces es súper raro que un paciente les llegue con carga viral y CD4, como yo pongo aquí en este ejemplo. Lo puse así para interpretar estos exámenes, pero en el fondo lo más probable es que el paciente les llegue sin estos exámenes y solo con el cuadro clínico. Y con el cuadro clínico uno debiera sospechar el VIH. Y entonces el paso siguiente es pidámosle una serología de VIH. Pero
hay que pedir el consentimiento del paciente. Entonces, eso es muy, muy relevante para poder hacer el examen. Nadie va a procesar una muestra de serología de VIH si es que el paciente no ha firmado o dado expresamente su consentimiento, ¿ya? Así es que eso para mantener en mente. Entonces, aquí a forma de comparación, les pongo el síndrome mononucleósico y el retroviral agudo para que vean que tienen muchos elementos en común. Hay algunos elementos que pudieran diferenciarlo, pero como por ejemplo el exantema, que es el RATS que tenía la paciente, pero no es exclusivo de uno u otro, ¿ya? Si ustedes ven, el exantema en el retroviral es frecuente, pero en el mononucleósico igual puede estar. Entonces el exantema no hace diferencial entre un retroviral y un mononucleósico. Ciertamente que si está presente, es más probable que sea un retroviral. ¿Okay? Como ven, hay otros elementos que pueden ser distintivos, como las úlceras orales y genitales, pero nuevamente no es que uno sea exclusivo de uno de los síndromes, ¿ya? Por ejemplo, esto es raro, pero no dice que no están. O la hepatoesplenomegalia es menos común en el retroviral, pero no es que no esté, ¿ya? Linfocitos atípicos pueden aparecer en ambos. Obviamente que si ya me voy a las pruebas específicas, por ejemplo, detección de virus Epstein-Barr, en el síndrome mononucleósico debería estar positiva y en el retroviral debería estar negativa, porque el retroviral está causado por VIH. Asimismo, si pido serología específica, para ELISA por VIH, en el síndrome retroviral agudo debería estar positivo y en el mononucleósico, si es que es causado por otra causa, debería estar negativo, ¿ya? Entonces esto es a modo de comparación, se parecen bastante. Un elemento que a lo mejor yo me fijaría fuera del RAT son las adenopatías, que en ambos puede aparecer cervicales simétricas, son más generalizadas en el retroviral, pero en el retroviral no son dolorosas. En cambio, en el mononucleósico sí. Esa sí puede ser una distinción fina que pueda orientarlos más. Insisto, ninguna de esas manifestaciones es así blanco-negro respecto a definirla. ¿Qué otras causas hay de síndrome mononucleósico? Porque en el fondo es un síndrome, así que es un conjunto de signos y síntomas que son comunes a varias enfermedades. Dentro de esas está el VIH. O sea, el VIH puede manifestarse con un síndrome mononucleósico como puede manifestarse con un síndrome retroviral agudo. ¿Ok? Eso es lo que hace entretenida la medicina, ¿ya? Pero la causa principal, más frecuente, y la primera que yo debería pensar en un síndrome mononucleósico es la infección por virus Epstein-Barr. Y aquí salen algunas características del cuadro de mononucleosis por Epstein-Barr. Por ejemplo, una faringitis intensa o una prueba de polvo en el positiva, por supuesto, o los linfocitos atípicos. En el caso del citomegalo no hay tanta faringitis, hay más afectación de hepatoesplenomegalia y por supuesto el monotest o las pruebas en el fondo de detección de virus Epstein-Barr son negativas porque el agente es el citomegalócico. En el caso del VIH, fase aguda o síndrome retroviral agudo, hay bastante fiebre, pueden haber úlceras orales y adenopatías que dijimos que eran no dolorosas. En el caso del toxoplasma, también hay adenopatías, ¿ya? Y por cierto está el dato de exposición a gatos o a comida de carne cruda. Las hepatitis se caracterizan evidentemente por el compromiso hepático con ictericia y elevación de pruebas hepáticas. Insisto que esto no es exclusivo de acá, es más típico, pero los citomégalos que tienen compromiso de hepatoesplenomegalia también pueden tener alteración de las transaminasas, ¿de acuerdo? Y la rubiola, que tiene este exantema retroauricular y ganglios occipitales, además de síntomas respiratorios, es un cuadro mucho más como alto, ¿ya? Pero todos estos cuadros pueden dar un síndrome mononucleósico. Entonces hablemos un poco de cómo se hacen las pruebas diagnósticas del VIH. Hoy en día tenemos pruebas que son una fortuna porque son muy óptimas para hacer diagnósticos rápidos. A modo de división, existen dos pruebas relevantes. Una es el test de ELISA y la otra es el Western Blot.
La primera es una prueba de tamizaje, de screening, es muy sensible para detectar todos los casos positivos, pero puede tener errores, ¿de acuerdo? No es tan específica, es muy sensible, pero no es tan específica, tiene menos especificidad. En cambio, el Western Blot, que es una técnica que se utiliza para confirmar el diagnóstico de ELISA positivo, tiene una especificidad mucho más alta. Y eso es porque en el fondo el ELISA se enfoca en detectar anticuerpos, o sea, proteínas IgG, inmunoglobulinas o IgM, y el antígeno P24 del virus. En cambio, el Western Blot detecta anticuerpos específicos contra proteínas específicas del VIH. Ya no es como anticuerpos así más, filtra mucho mejor, es mucho más específica. A modo de conocimiento de historia, vamos actualmente en la cuarta generación de test de ELISA. Por supuesto, hemos pasado por la primera, la segunda, la tercera y ahora la cuarta. Y esta tabla está a modo de explicación de las diferencias y los progresos que hemos tenido con esta test de ELISA que ha sido modernizado. El progreso principal significa haber acortado el tiempo de diagnóstico a casi solo 15 días después de la infección. Los primeros test solo buscaban anticuerpos IgG. Los IgG se demoran alrededor de 2 a 20 días, entre 14 y 20 días, en fabricarse como anticuerpos, ¿ya? Por eso es que la ventana diagnóstico o la ventana de positividad de estos anticuerpos va desde las 3 semanas hasta las 12 semanas post-infección. Eso significa que el paciente tenía que pasar al menos 3 o 4 semanas infectado para generar los anticuerpos, infectado y posiblemente contagiando, antes de poder detectar los anticuerpos y definir si tenía la enfermedad o no, o ir a confirmarlo, ¿ya? Y sucesivamente las distintas generaciones de ELISA lo que han ido es siendo más rápidos en hacer la detección en los anticuerpos actuales. Requieren que el paciente solo haya tenido 15 días de infección para poder detectarlo y salir positivo y de esa manera pasar a la confirmación con Western Blot. Así que ha sido un tremendo aporte. Eh, y lo que detecta actualmente de cuarta generación es el antígeno P24 con los anticuerpos IgM, que son más precoces, y los IgG, que son más tardíos, ¿ya? Así que detecta varias cosas. Este caso clínico, por ejemplo, es de un hombre de 40 años que sabemos que tiene VIH porque está tomando la terapia antirretroviral que suspendió hace un año y consulta por disnea y fiebre de 2 semanas de evolución. Este es un cuadro súper típico, súper clásico de paciente con VIH. eh, Además te complementa con la información de los CD4, que te informa que tiene 90 células, un recuento bien bajo, y en la radiografía tiene un infiltrado bilateral en alas de mariposa, que es súper, súper típico de una infección oportunista en los VIH, que es el neumocistis, ¿ya? Y el neumocistis, voy con las 4 causas, pero en el fondo me voy a enfocar en el neumocistis primero, lo coloca en primer lugar como posibilidad, primero por el antecedente de VIH. Segundo, el hecho de que está sin terapia antirretroviral hace un año. Tercero, el cuadro por el que consulta es disnea y fiebre de 2 semanas, o sea, un cuadro medio larvado ya de 2 semanas de evolución, con un infiltrado típico de neumocistis como es el infiltrado bilateral en alas de mariposa. Y por último, el recuento CD4 con 90 células también lo coloca en riesgo de padecer esta infección oportunista solo por el recuento de CD4. Así que como primera opción sería de todas maneras un neumocistis girovechi, lo que yo iría a buscar. Como segunda opción, aunque por la radiografía no me convence, pero por el contexto de enfermedad crónica del paciente, habría que ir a buscar de todas maneras una tuberculosis pulmonar, que es otra de las enfermedades que aparecen en los pacientes VIH. Por supuesto que un paciente VIH también tiene derecho a tener las causas típicas de neumonía, o sea, un neumococo, un hemófilo, un micoplasma, un estafilococo. Así que en el fondo no se queden solo con buscar las cosas específicas de VIH,
todos los pacientes con inmunodeficiencia se pueden infectar de las infecciones frecuentes, de los agentes frecuentes, ¿ya? Y por último, obviamente que se podrían plantear algunas infecciones oportunistas virales, pero son un tanto más raras, como por ejemplo un citomegalovirus pulmonar que personalmente nunca he visto. Lo que sí he visto es varicela pulmonar, que es solo un paciente, era un VIH, pero complicado, ¿ya? En el fondo esos cuadros suelen ser de difícil manejo por la inmunodepresión y normalmente son cuadros que además están bien avanzados en términos de afección de órganos, ¿ya? Así que en relación al significado de sus linfocitos TCD4, obviamente que estas células hablan de una inmunosupresión muy importante. No solo lo coloca en riesgo de neumocitis, sino que uno debiera buscar otras infecciones oportunistas. Ya en particular, creo que menos de 100 o de 50 es el MAC, el complejo Mycobacterium avium complex, que normalmente se presenta con diarrea, pero en el fondo lo expone mucho a infecciones oportunistas, ¿ya? ¿Qué complicaciones podría tener este paciente? Agudas o latentes. Dentro de las agudas, por cierto, están todas las complicaciones relacionadas con su motivo de consulta, o sea, con el cuadro respiratorio, ¿ya? Puede hacer, los neumocitis hacen distrés respiratorio, hacen edema pulmonar, así que en el fondo son pacientes, este paciente dependiendo de cuánto sature, tal vez había que incluso tratarlo con corticoides dentro de la terapia. Por supuesto, tienen riesgo de progresar a cuadros mucho más graves como shock séptico evidentemente también pueden haber coinfecciones de la vía aérea respiratoria por otras bacterias, ¿sí? Así es que eso es importante mantenerlo en mente. Independiente que yo diagnostique el neumocistis, eso no excluye que este paciente pueda tener otras causas, así que dentro de las complicaciones latentes, de todas maneras, ir a descartar una tuberculosis pulmonar o extrapulmonar tiene relevancia importantísima en relación a la terapia antirretroviral, ya les voy a hablar de eso, que tiene que ver con el síndrome de reconstitución inmune o IRIS en inglés. Entonces, es muy importante pesquisar esa infección antes de partir la terapia antirretroviral, ¿ya? Parte de las terapias de las infecciones oportunistas en todos los pacientes VIH es obviamente tratar la infección oportunista, pero además reiniciar la terapia antirretroviral. Y en algunas infecciones, como particularmente la tuberculosis, eh, si se diagnostica que está presente, hay que retrasar el inicio de la terapia antirretroviral. Pero voy a llegar a ese punto, ¿ya? Así es que en el fondo las latentes significa ir a buscar todas las otras infecciones oportunistas que pueden estar coexistiendo pero que no se han manifestado. Considerando el recuento de células, es muy importante ir a buscar esas enfermedades. Esta es la clasificación de VIH que, como ustedes ven, cruza dos conceptos. Uno son las infecciones y el otro es el recuento, la medición de los CD4. ¿Ya? Entonces, la clasificación se compone de una letra y de un número. La letra tiene que ver con el recuento de CD4, ¿ya? Eh, Perdona, el número tiene que ver con el recuento de CD4. La letra tiene que ver con la clínica, ¿ya? Esto está equivocadamente aquí, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un paciente que no tiene síntomas o que solamente tiene adenopatías generalizadas y tiene un recuento de 500, se clasifica como A de asintomático, 1 del recuento C4. Lo mismo si tiene esta misma clínica, linfadenopatía generalizada, pero tiene menos de 200, se clasifica como un A3, ¿ya? Y así sucesivamente, esta clasificación pretende dar una visión más objetiva del riesgo de ese paciente, sobre todo de buscar infecciones oportunistas o definitorias de la expresión más grave, que es el C3, ¿ya? Que en el fondo estas infecciones o condiciones definitorias de SIDA son con el solo diagnóstico independiente del CD4, ya lo coloca acá en C3, que por ejemplo son neumocitis girovechi, la tuberculosis pulmonar,
la toxoplasmosis, si mal no estoy recordando, y la infección por el complejo MAC, que es el Mycobacterium avium complex, ¿ya? ¿Qué infecciones pueden tener los pacientes VIH que debemos estar atentos? ¿Ok? Aquí esto lo ordené por sistema. Uno de los más afectados es el respiratorio, el otro es el digestivo, diría yo, y después sucesivamente nervioso, piel y mucosas y hematológico. Entonces, cuando hablamos de respiratorio, infecciones oportunistas o infecciones típicas de VIH, insisto que esto no excluye las infecciones frecuentes o las clásicas, sí que también las pueden tener. El Pneumocystis jirovecii, también antes conocido como Pneumocystis carini, le han cambiado el nombre un par de veces, se han desdicho. Tuberculosis en todas sus formas, pulmonar y extrapulmonar, y la histoplasmosis, que es mucho más rara. Yo creo que nunca he visto un paciente con VIH histoplasmosis, así que estas dos son las primeras por frecuencia. Dentro del sistema nervioso central, normalmente aquí hablamos de tumores o abscesos o colecciones a nivel del sistema nervioso central, y aquí el primer lugar es la toxoplasmosis cerebral, luego viene el criptococo, y por último la leucoencefalopatía multifocal progresiva. Por supuesto, son tres de las causas principales, de nuevo, no exclusivamente. Estos pacientes pueden tener tumores cerebrales, linfoma, cualquier otro, abscesos de cualquier tipo de estafilococo, lo que ustedes quieran. ¿Ya? Así que estas son como las más representativas de lo oportunista. En lo digestivo vamos desde lo, entre comillas, más simple, como las candidiasis orofaringia y esofágica, el citomegalovirus gastrointestinal, que normalmente afecta intestino grueso y da cuadros de diarrea, y la criptosporidiosis, no confundir con criptococosis. Este es criptococo y este es criptosporidio. Este da diarrea, ¿ya? Dentro de la piel y mucosas, bueno, aquí pusimos la candidiasis oral, podríamos ponerla en digestivo igual. Por supuesto, el herpes simple persistente, el sarcoma de Kaposi, también podríamos poner acá, aunque no es exclusivo, pero el herpes zóster, ¿cierto? Y dentro de los hematológicos, por supuesto, el VIH está dentro de las causas de diferencial de fiebre de origen desconocido, fiebre prolongada. Los linfomas también están muy presentes en los pacientes con VIH, los no Hodgkin, síndromes consuntivos, bajas de peso, y por supuesto acá, bueno, como hematológico no, pero como neo está el sarcoma de Kaposi, que lo mencioné en piel y mucosa, ¿ya? ¿Cómo se hace el manejo de un paciente con VIH? En general, el concepto aquí es hecho el diagnóstico, iniciada la terapia. Ya no hay muchas razones para retrasar el tratamiento. Este tratamiento es un tratamiento que debe ser indicado por un subespecialista, le hace un infectólogo, que son los que manejan los pacientes con VIH. eh, en el fondo se ocupa un conjunto de medicamentos llamada terapia antirretroviral, eh, y se seleccionan los componentes según el paciente, ¿ya? Porque hay algunos medicamentos que no se pueden ocupar en el contexto de falla renal, o que tienen más riesgo cardiovascular, o que condicionan resistencia a la insulina. Por lo tanto, hay que seleccionar el conjunto de medicamentos que este paciente pueda tolerar mejor. ¿Cómo vigilamos el tratamiento? A través de dos mediciones, carga viral y recuento de CD4. ¿Qué es lo que debiéramos apuntar? Debiéramos apuntar a CD4 en rango normal, o sea, entre 500 y 1500, y carga viral cero o indetectable. Ese es nuestro objetivo, ¿ya? Y con carga viral cero o indetectable y un buen recuento de CD4, la verdad es que estos pacientes se manejan como una enfermedad crónica. De hecho, incluso hay varios estudios que documentan que con carga viral indetectable son pacientes que no contagian, ¿ya? Eh, Así es que uno pudiera ahí, caso a caso, eh, recomendar que si tiene pareja única y la pareja también está dispuesta, podrían incluso tener relaciones sin necesidad de métodos barrera, si es que eso fuera el deseo de ellos, ¿ya?
Por supuesto, al ser una enfermedad crónica requiere constantemente educación, apoyo en que se mantenga adherente, controles crónicos. Esto es como tener diabetes, hipertensión. Así que nuevamente está el dibujo de lo que les mostraba antes. Aquí es de importancia entender que se debe ocupar al menos 2 fármacos para poder tener un efecto de recuperar linfocitos TCD4 y carga indetectable, pero era para traerles de nuevo la imagen de la célula y dónde actúan en el fondo los fármacos. En general siempre se ocupa un inhibidor de la transcriptasa reversa con algún otro, o sea, un inhibidor de la fusión o un inhibidor de integrasa, ¿ya? Aquí está la lista completa de los fármacos. Es una tabla donde aparece el nombre del medicamento, o sea, en el fondo lo que hace. Esta tabla la pueden cruzar con el dibujo de acá. Y entonces también aquí se desglosa cuál es el mecanismo de acción y algunos ejemplos. Seguro que les van a sonar. Por ejemplo, el tenofovir es seguro que les debería sonar, o la lamivudina, ¿ya? Otros que no les suenan, no les deberían sonar tanto, pero que son más nuevos, el dolutegravir o el raltegravir, son mucho más nuevos, el maraviroc también, que de hecho tiene como un mecanismo de acción que no está explicado en el dibujo, que bloquea el receptor CCR5, que es un inhibidor de fusión, ¿ya? Entonces normalmente se combinan, y se combinan ¿cuáles? Alguno de estos, inhibidor nucleócido o inhibidor no nucleócido, pero hacen lo mismo, inhibir la transcriptasa reversa. Entonces puede ser, por ejemplo, un tenofovir con un inhibidor de proteasa como el lopinavir ritonavir, o con un inhibidor de integrasa como el raltegravir. Entonces la terapia de este paciente sería tenofovir, raltegravir, o podría ser efavirenz, raltegravir. ¿De acuerdo? Esa es la combinación, es uno de estos con alguno de estos otros, ¿de acuerdo? ¿Cómo voy a preguntar esto en la prueba? Voy a preguntar por los mecanismos de acción, ¿ok? Y lo otro que voy a preguntar es cómo se pueden combinar, o sea, ¿cuáles se combinan? Que en el fondo debería ser un inhibidor de nucleócido transcriptasa reversa o no nucleócido con alguno de estos otros. No voy a preguntar por estos nombres, o sea, puede que les ponga el nombre, tenofovir, pero entre paréntesis les voy a poner NRTI, o sea, inhibidor no nucleócido de la transcriptasa reversa, ¿ya? Para que ustedes sepan a qué grupo pertenece. Así que sí voy a preguntar esta tabla, pero eso es lo que voy a preguntar. No voy a preguntar de memoria estos nombres porque no es el objetivo, ¿ya? Entonces, esa es la terapia, cómo se elige. Hay que tener en cuenta que los pacientes pueden tener complicaciones que no sean solo infecciones, eh, por el hecho de ser inmunodeprimidos, y en general todas las inmunosupresiones condicionan que aparezca un aumento en patologías neoplásicas, ¿ya? De interés en los VIH obviamente es el sarcoma de Kaposi y los linfomas de tipo no-Hodgkin. El sarcoma de Kaposi es interesante, comillas, porque puede ser muy como ignorado. Normalmente el sarcoma de Kaposi aparece como una lesión en la piel de color violeta o amoratado y se suele confundir con una herida, con un golpe, una herida que no sana, que siempre sangra, que se coloca morada, ¿ya? Y eso es motivo de consulta, ¿ya? No lo ignoren, ¿ok? ¿Qué otras complicaciones pueden tener los pacientes VIH al tener una condición crónica, como puede ser una diabetes o una hipertensión? Se genera un ambiente inflamatorio que es pro síndrome metabólico. Entonces, estos pacientes se pueden complicar, de hecho, ahora estos pacientes se mueren de complicaciones metabólicas y cardiovasculares. Incluso hay algunas terapias, que no me acuerdo cuál, pero capaz que hasta la sacaron, no me acuerdo. Pero hay algunos de estos medicamentos, no sé si era la tazanavir, que de hecho generan aumento en el perfil lipídico, y por sí solo hubo estudios que mostraron que ese particular medicamento de la TAR generaba más infarto, más obesidad, más hipertensión. Entonces no estoy segura si hasta acá ese medicamento no, o puede que sea la abacavir. Era algo así, como con A, atazanavir o abacavir, alguno de esos.
Entonces, no da lo mismo el tipo de paciente que yo tengo versus la terapia que elijo, ¿ya? Entonces, sepan que existen complicaciones metabólicas y cardiovasculares. Hay algunos que bajan el umbral convulsivante, hay unos que son más hepatotóxicos, hay unos que, como les digo, aumentan en el fondo el recuento, el conteo de lípido o en el fondo aumentan la incidencia de infarto. Hay otros que, por ejemplo, el tenofovir, se ocupa también para el tratamiento de hepatitis B. Entonces, si usted tiene un paciente VIH coinfectado con hepatitis B, obviamente yo voy a elegir un medicamento que le haga los dos, ¿ya? Entonces, tiene una serie de detalles, estas terapias que claramente hay que seleccionar según el paciente que yo tengo, ¿ya? Y por supuesto, como todos los medicamentos, tienen efectos adversos. Aquí les pongo algunas de las reacciones adversas a medicamentos. Por ejemplo, aquí como de clase, ¿no? Como de familia, los inhibidores de la transcriptasa no nucleósidos son más hepatotóxicos, entonces, ojo, si el paciente tiene transaminasas elevadas o tiene en el fondo una infección hepática o un daño hepático, tal vez no voy a elegir de esta familia. Por ejemplo, los inhibidores de proteasa aumentan la resistencia insulínica y producen dislipidemia. Entonces, si un paciente tiene estos problemas, probablemente voy a querer elegir otra familia que no haga esto. Por ejemplo, acá los inhibidores de la transcriptasa nucleósidos tienen harto como malestar general, náuseas y fatiga, ¿ya? Como cosas generales. ¿Qué es el IRIS o síndrome al revés? Esto es como síndrome de reconstitución inmune del VIH, ¿ya? El IRIS es una respuesta frente al inicio de la terapia antirretroviral, ¿ya? Y lo que ocurre es que uno dice, paciente con VIH, partámosle TAR, ¿cierto? Y usted le parte, no sé, por, tenofovir ritonavir con no sé, la mibudina, ya. Y entonces usted parte a tratarlo, ¿cierto? Y lo que ocurre es que hay una caída dramática del recuento viral y por lo tanto empiezan a recuperarse los CD4. Y el problema es que los CD4 participan en la respuesta inmune y han estado dormidos mucho rato y probablemente en este paciente VIH hay infecciones latentes. Entonces, como que los CD4 aparecen, se multiplican y es como, hay infecciones latentes, hay que trabajar y van a atacar todas las infecciones latentes, ¿ya? El problema es que esa recuperación de la respuesta inmune que choca con una infección latente, por ejemplo, tuberculosis, genera una respuesta exagerada. Es como que los CD4 se dan cuenta del tiempo que han perdido y dicen, no, hay que darle con todo. Y se inflama y se genera una respuesta inflamatoria muy severa, con mucha fiebre, mucha inflamación. Aparece en este caso la tuberculosis clínicamente, porque si bien está presente en el pulmón, pero no se ha generado la parte de la respuesta inmune de la tuberculosis. Entonces se inflama el tejido pulmonar, hay necrosis, hay en el fondo expansión de toda la inflamación, no solo a nivel local en pulmón, sino que sistémica. Y entonces pueden ser reacciones muy, muy graves. Entonces, el IRIS no se produce con todas las infecciones latentes, ¿ya? Dentro de las infecciones que nosotros sabemos que producen el IRIS, que vemos frecuentemente en pacientes VIH, es la tuberculosis. Y entonces, lo que se hace es lo siguiente. Si usted ya le partió terapia antirretroviral y ya está con una respuesta, con un síndrome de reconstitución inmune, o sea, con el cuadro clínico, tiene que mantener la terapia, trate la infección y manejo del cuadro grave. Esa es una vía. La segunda vía es que usted diga, ok, por ejemplo, el paciente con neumocistis, le diagnostican neumocistis, pero antes de partirle la terapia antirretroviral, usted busca activamente la tuberculosis, porque usted sabe que produce esta reacción de reconstitución inmune, entonces lo ideal es diagnosticarla antes. Y entonces, si yo diagnostico antes la tuberculosis de partir la terapia antirretroviral, se recomienda partir la terapia antituberculosis y diferir la terapia antirretroviral entre 10 días a 14 días.
para darle esos días de tiempo a que la terapia, en este caso contra la tuberculosis, reduzca la carga de bacilos y la respuesta inflamatoria de la reconstitución del sistema inmune no sea tan grave. Eso se hace exclusivamente en tuberculosis. Hay como 2 o 3 enfermedades más que producen el iris, ¿ya? Yo solamente les voy a traer la tuberculosis, que es la más frecuente, es que se ve en nuestro medio. Las otras no son relevantes, por eso no las vamos a cubrir, pero entiendan que si bien el iris se produce en el contexto de una infección, no se produce con todas las infecciones. O sea, si yo tengo un paciente con neumocistis, documento que no hay tuberculosis, el tratamiento es tratar el neumocistis y partir terapia antirretroviral enseguida. Todas las infecciones, excepto aquellas que producen iris, el objetivo es partir la terapia antirretroviral enseguida, ¿ya? Porque es parte del tratamiento de la infección oportunista. Las que producen iris, se inicia el tratamiento específico de la enfermedad, por ejemplo, antituberculoso, y se difiere el inicio de la TARP 10 días, 14 días, lo que recomiende el especialista que está ahí junto con ustedes, ¿ya? Y si usted le inició terapia e hizo el iris, hay que manejar la gravedad de ese paciente. ¿Qué podemos hacer dentro de la prevención? Obviamente que está la profilaxis según CD4, sea un paciente que tiene un VIH, con el recuento CD4 yo puedo definir el riesgo de que presente infecciones oportunistas. En la medida en que va bajando los CD4 se expone a riesgos, por lo tanto yo puedo ocupar profilaxis. Es conveniente la profilaxis porque sirve tanto para el neumocistis y para el toxoplasma el mismo medicamento, que es el cotrimoxazol. Y en el caso que el recuento sea excesivamente bajo, creo que era menos de 100, hay que hacer profilaxis para el MAC, que es el Mycobacterium avium complex, con acitromicina, que son las 2 profilaxis que hay que conocer. Y es según el recuento CD4, ¿ya? Obviamente este es un paciente inmunosuprimido, por lo tanto se recomienda vacunar a todo lo que usted pueda vacunarlo, todas las vacunas de contingencia o de campaña de invierno, neumococo como una de las especiales y hepatitis B en caso que usted haya documentado que no tiene hepatitis B activa. Y por cierto, algo que siempre hay que estar haciendo es la educación del paciente, tanto en las profilaxis, que se ponga las vacunas, que ocupe medios barrera, que esté viniendo a control, que se haga los exámenes y que se tome sus terapias a tiempo. Aquí está el detalle de las profilaxis según el recuento de células. El Mycobacterium es con menos de 50 y entonces aquí con menos de 200 yo ya debería empezar a dar profilaxis con, esto es trimethoprim sulfametoxazol o cotrimoxazol. Y lo que yo debiera hacer aquí es darle la profilaxis hasta que suba de 200 con la terapia antirretroviral. Ese es mi objetivo, que suba de 200 y yo le suspendo la profilaxis, porque es eso, profilaxis. El toxoplasma está dentro de las preocupaciones cuando estamos en menos de 100 y solamente se hace profilaxis en caso que tenga IgG positivo, aunque como usted bien puede deducir, ya para esta altura de los 100, igual ya le cayó el cotrimoxazol por el neumocistis, así que en realidad no mucho que pensar. El Mycobacterium avium complex sí hay que pensarlo porque requiere una terapia distinta, que es la citromicina, y aquí el riesgo está dado en caso de que los CD4 estén por debajo de 50. Así es que un paciente que tiene 20 CD4 debería recibir acitromicina y cotrimoxazol. Cuando yo suspendo las profilaxis para el MAC, cuando tengo más de 100, por 3 meses, o sea, no es que llegue a 100 y lo suspendo enseguida, por 3 meses, que esté ocupando TAR, o sea, terapia antirretroviral de forma permanente y que la carga viral esté en 0 o indetectable. Ahí suspendo la citromicina. Y lo mismo para cuando vamos subiendo en el fondo para los otros agentes. Solo quería una nota histórica sobre Gaetán Dugas, que en el fondo es el que fue catalogado históricamente como el paciente cero cuando fue todo el boom de lo que fue el VIH.
Este era un paciente que en el año 1980 en el fondo existía, él era azafato de una línea canadiense y que en el fondo estaba el boom de esta enfermedad que era asociada con los gay, que además desde una visión muy paternalista y religiosa, este era un como castigo divino por estos pecados y por, en el fondo, toda la visión de esa época en relación a la sexualidad. Y en el fondo la CDC catalogó a Gaetan Dugas como paciente cero en un expediente que tenían. Había sido diagnosticado con VIH y le pusieron paciente cero. El punto está en que esto se malinterpretó. En realidad lo que colocaron o pretendieron colocar en el expediente era paciente O, de paciente outside, de fuera de California, que es donde estaba el boom de los contagios y el crecimiento de casos en Estados Unidos. Paciente o outside, porque era un azafato de Canadá, ¿de acuerdo? Y entonces ese paciente O de outside se interpretó como paciente cero. Y bueno, en epidemiología en salud siempre se cataloga como el caso índice, el caso cero, como a donde supuestamente partió la enfermedad o la infección. Y entonces, históricamente, desde esa época se catalogó a Gaetan Dugas como el paciente cero, donde partió la infección. Él murió en 1984 y si ustedes buscan literatura van a encontrar que le atribuían un poco el origen, la difusión de esta enfermedad, de castigos divinos, que la culpa de los gays. Y eso fue súper injusto porque en realidad posteriormente, en el año 2016, se hicieron estudios genéticos de VIH y se documentó que en la genética del VIH venía de mucho antes y venía de otras ciudades. Entonces, en realidad fue muy injusto y equivocado la mala interpretación del paciente O como paciente cero, y él tuvo que vivir post-mortem con un estigma que fue muy injusto, pero que afortunadamente luego que tuviéramos la tecnología con estudios genómicos, se identificó que él no fue el origen y que fue un terrible malentendido de lectura y que nunca debió haber sido catalogado como paciente cero. ¿De acuerdo? Esto lo presento como una parte tal vez no tan médica, pero igualmente relevante, no tan médica científica, ¿no? Pero que igual nos corresponde como médicos tratar en la consulta de un paciente que tiene que ver con la adherencia y la red de apoyo. Y la adherencia y la red de apoyo no tienen solo que ver con que se tomen los medicamentos y que en el fondo la familia lo apoye. También tiene que ver con cómo el paciente percibe que lo recibimos, que lo tratamos, que nos comunicamos con él y que idealmente podamos tener una consulta o un manejo en la consulta completamente libre de estigmas que todavía hay en relación al VIH y donde esto se maneje con la misma confidencialidad que yo manejo a cualquier otro paciente. ¿De acuerdo? No porque esto sea una enfermedad que está ligada o relacionada con la sexualidad, es algo que uno debiera como ventilar, ¿cierto? A los cuatro vientos, eso no está bien. Debemos ser extremadamente cautos en resguardar los datos de nuestros pacientes siempre, no solo en pacientes con VIH. Y ser un elemento o una persona de apoyo, de motivación a un paciente que no tiene el mismo estigma que un hipertenso o que un diabético en la comunidad, ¿ya? Una persona que es hipertensa, diabética, asmática, no sé, lo que quieran, enfermo renal crónico en diálisis, en realidad llega libremente a cualquier consulta y dice en voz alta sus enfermedades porque en realidad no pasa nada. Pero un paciente con VIH no hace lo mismo, no porque no pueda, sino porque es obvio que va a generar algún tipo de juicio de parte de quien lo esté escuchando, eh, no necesariamente del personal de salud, sino que entiéndase como que todos los centros de salud son centros comunitarios donde va la gente y escuchamos aunque no queramos. Y aparece nuestro juicio de forma muy automática y entonces los invito a ser conscientes de eso si es que les aparece
a poder en el fondo abrir un camino donde no se exprese ese estigma, sino que más bien sea un espacio donde ustedes pueden proveer a pacientes eh, de la escucha, de problemas que pueden tener y aunque haya cosas que ustedes no pueden solucionar, sí sean un espacio de recepción y de acompañamiento, ¿ya? Entonces, para finalizar en el fondo ahí les muestro esa frase que a veces el mayor daño no es causado por la enfermedad, sino que por los estigmas, los juicios, la discriminación y los errores, ¿ok? No solo el error del pacienteo, sino que los errores que nosotros podamos cometer, ¿ya? Para finalizar, les quiero mostrar un último caso de un paciente con 52 años que es diagnosticado con VIH positivo, que dejó sus controles de lado y empezó a bajar de peso y aparecieron lesiones en la piel. Se reciben exámenes donde se demuestra un recuento de CD4 de 98 con una carga viral de 290 y en el fondo tiene un sarcoma de Kaposi y hay que sospechar coinfecciones o buscarlas, ¿cierto? El objetivo de este paciente es eso y además, idealmente, reintroducir la terapia antirretroviral. Por supuesto, hay que investigar por qué abandonó control y todo eso y manejo multidisciplinario, o sea, aquí no solo es el médico, sino que también está el rol de la enfermera en educación, el rol de un psicólogo, por cierto, o psiquiatra, que si es que hay ese tipo de apoyo, grupos de comunitario o charlas en el Fondo de Educación a la Comunidad. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, este paciente, ¿qué complicaciones podría presenta en el fondo? Tiene dos complicaciones. Uno es la lesión dérmica, que es la lesión del sarcoma de Kaposi, que debiera ser derivado inmediatamente a un infectólogo o a un... no estoy segura si lo derivan a un oncólogo, pero yo partiría por derivarlo a un infectólogo, ¿cierto? Lo segundo es que con este nivel de CD4 está en riesgo de Toxoplasma pneumocystis y por supuesto de otras infecciones virales. Tiene una carga viral positiva, por lo tanto el virus está en replicación activa. Significa que a lo menos debería recibir profilaxis para toxo y para pneumocystis con codrimoxazol, pero por cierto que yo debería ir activamente a hacer una historia detallada de otras infecciones y hacer un examen físico buscando lesiones en las mucosas, buscando adenopatía, buscando otras lesiones en piel, diarrea. Eh, por cierto, requiere exploración la baja de peso, tendrá que ver solo con su VIH fuera de control o tendrá que ver con otra situación, ¿cierto? Por supuesto, mi objetivo número uno es reintroducir la terapia antirretroviral en cuanto yo pueda. Obviamente, dentro de las coinfecciones que debiera ir a descartar está la tuberculosis, por lo que hablamos del iris, pero en cuanto pueda reiniciarla, ¿cierto? Y el manejo multidisciplinario se refiere a hacer mucha investigación e hincapié en por qué abandonó los controles, insistir que esto es lo mejor para él, si tiene pareja estable, el uso de métodos barrera, si es una pareja estable cero negativa, o sea que no tiene VIH, que use métodos barrera hasta que esté indetectable, eh, facilitarle la oportunidad de que acuda a controles rápidos o darle contactos, ¿no? Como, mire, aquí está mi correo, o teléfonos yo me limito, pero los correos es una buena opción para mantener el contacto con pacientes fuera de la consulta, ¿ya? ¿Qué exámenes se requiere? Probablemente todo. Aquí sí aplicaría, yo creo, una todemia, pero en el fondo requiere vigilarle todo lo que puedan buscarle más allá de las infecciones, eh, no sé, en el fondo buscarle tuberculosis, buscarle virus hepatitis, buscarle infecciones normales como infecciones urinarias, vías respiratorias, eh, probablemente también dentro de todo lo que es los exámenes se requiere para reiniciar la terapia antirretroviral, ¿cierto? La documentación de si hay estados de hiperglicemia, diabetes o prediabetes, dislipidemia. Bueno, obesidad no va a tener porque ha estado bajando de peso, pero en el fondo condiciones de síndrome metabólico para poder elegir mi terapia, ¿ya? ¿Cómo reiniciar la terapia? Bueno, si yo tengo certeza que no tiene tuberculosis, para que genere un iris, puedo reiniciarla en cualquier momento. Y lo ideal es, si documenté que tengo buena función renal, no hay dislipidemia, no hay resistencia a la insulina, pues bien, entonces cojo lo que
lo que sea mejor para ese paciente, un inhibidor de la transcriptasa reversa con algún otro de los fármacos. Y por cierto, si abandonó controles y tal vez él ya ocupaba una terapia previa, preguntarle qué terapia ocupaba y entender si ese sería un buen reinicio o no. ¿Qué estrategias psicosociales? Por cierto, aquí es de relevancia investigar esto, ¿cierto? El abandono de los controles y entender por qué pasó esto para poder implementar las soluciones, ¿ya? Y los que deben participar en el manejo, por cierto, ustedes como médicos, especialistas, para en el fondo hacer el seguimiento y las cosas más puntuales, enfermeras para la educación. El paciente, por cierto, es el principal, porque si él no se toma los medicamentos, esto no funciona. Así es que, y en el fondo, si es que hay requerimiento o necesidad de terapias psicológicas de apoyo, por cierto, ofrecerlas, ¿de acuerdo? Así es que, en resumen, se requiere realizar una evaluación integral del paciente con VIH, buscar activamente complicaciones o infecciones oportunistas, interpretar los parámetros inmunológicos, no solo en VIH, sino que lo que hablamos antes, ¿no? Como toda la estructura del sistema inmune, y en particular en VIH el enfoque biopsicosocial es de relevancia por todavía toda la carga que lleva esta enfermedad en relación a su tratamiento y vivencia, ¿sí? Así que eso era lo que quería contarles hoy día. Eh, Espero haber sido clara. Dejo el espacio para preguntas un momento, si es que las tienen, y si no, nos podemos desconectar para poder ya subirles esta clase. Profe, Diga. tengo una consulta sobre la terapia. La combinación es entre los que están inhibidores de la transcriptasa reversa, los dos que hay, más los cuatro que están en la tabla, ¿cierto? De las dos versiones de transcriptasa reversa, el nucleótido y el no nucleótido, escoges uno ¿Ya? y lo sumas a uno de los otros cuatro. Tú eliges si es un inhibidor de fusión, de integrasa, inhibidor de proteasa. Tú escoges uno de estos cuatro. Entonces, en total, el paciente debería recibir dos fármacos, un inhibidor de transcriptasa reversa y otro de cualquiera de las otras familias. Ya, profe. Y eso va a depender de la comorbilidad que tenga aparte el paciente. Entonces, en eso me fijo también. Exacto. Ya. En eso te fijas también, ¿ya? Entonces, eh, a ver, yo en la prueba no les voy a preguntar cómo elija la terapia si el paciente tiene dislipidemia. No les voy a preguntar eso, ¿ya? Pero lo que sí puedo preguntar es como de los siguientes medicamentos, como cuál combinación es la correcta, por así decirlo, ¿ya? Entonces ustedes van a tener que identificar cuál es un inhibidor de transcriptasa reversa, cuál no. Y yo igual les voy a poner ahí, como, no sé, lopinavir, inhibidor de transcriptasa reversa con efavirenz, que es otro inhibidor de transcriptasa reversa. Entonces le estarías dando dos inhibidores de transcriptasa reversa, lo cual es incorrecto, Ujú. ¿cachai? Pero Ya. yo no pido que ustedes se sepan de memoria los nombres de cada uno de los medicamentos de los grupos, ¿sí? Lo que sí pido es que identifiquen el grupo. Inhibidores de integrasa, inhibidores de proteasa, inhibidores de transcriptasa reversa nucleócidos o no nucleócidos, ¿ya? Ujú. Y yo les voy a detallar en la prueba si el que les puse ahí es un inhibidor de integrasa o un inhibidor de transcriptasa reversa nucleócido o no nucleócido. Les voy a detallar. Entonces, solo necesitan esa información. Entonces, siempre se combina un inhibidor de transcriptasa reversa, nucleócido o no nucleócido, uno de los dos, el que ustedes quieran, uno de los dos, y se combina con uno de los otros cuatro variedades, Ya. ¿ya? Entonces, en total el paciente debería recibir dos medicamentos, ¿ya? Ujú. Ahora, espera, que voy a volver a un detalle de la pantalla respecto a eso. Eh, a ver, sí, muy bien, acá. Que voy a volver aquí al tratamiento donde estoy, que había un detallito. Ya. Están viendo mi pantalla, ¿sí?
Ya. Hay un medicamento que es de los inhibidores de proteasa, ya, que está aquí al medio, que es el lopinavir ritonavir, ¿ya? Que son dos medicamentos. Este es el único con el que pasa esta situación. Todos los demás son medicamentos solos, ¿ya? El lopinavir, ritonavir son dos medicamentos. El ritonavir ¿cómo se llama esto? Es un inhibidor, es un antiviral que se usa para otra cosa, no para esto, pero se descubrió que en dosis bajas el ritonavir aumenta los niveles plasmáticos del lopinavir, ¿ya? Entonces, el lopinavir, ritonavir se toma como un medicamento. Lo que pasa es que tiene dos, porque el segundo actúa como booster o aumenta los niveles plasmáticos. Entonces yo logro súper buenos niveles plasmáticos sin tener que darle mucha cantidad de dosis, porque lo junté con un medicamento que le sube los niveles plasmáticos, ¿ya? Por eso es que está así como con SLATch, porque van juntos. Este es el único medicamento con el que ocurre eso en la terapia antirretroviral. Entonces, pudiera ser que yo hiciera una combinación como lopinavir, ritonavir con abacavir. Y esa combinación está correcta porque lleva un inhibidor de transcriptasa reversa nucleócido más un inhibidor de proteasa. ¿Cachai? Eh, Solo quería detenerme a explicar esa parte, pero lo que yo voy a evaluar en la prueba de esto de los medicamentos es si ustedes entienden que debo combinar un inhibidor de transcriptasa reversa con cualquiera de los otros. Eso es lo que quiero evaluar. No estoy evaluando si se aprendieron los nombres, ¿cachai? Como, solamente que si ustedes combinan un inhibidor de proteasa con un inhibidor de integrasa, esa combinación no está adecuada, porque falta el inhibidor de transcriptasa reversa. ¿Ya? Eso quería, aprovechando tu pregunta. Gracias, profe. Y como médicos generales, lo que uno ¿Mm? hace es como ir viendo los efectos adversos y se cambian o uno al tiro deriva. No, ustedes derivan, ustedes no parten terapia antirretroviral, la parte el infectólogo, y ustedes lo que hacen es acompañar al paciente e ir vigilando reacciones adversas a medicamentos, ¿ya? Y eso es básicamente chequear función renal, dislipidemia, hepatotoxicidad, que son como las más relevantes en exámenes de laboratorio. Pero igual hay que preguntar, bueno, ¿y cómo está? ¿Está vomitando? ¿Se toma todos los medicamentos? ¿Cuándo tiene control con el infectólogo? En fin, ese tipo de cosas. Ustedes no inician terapia antirretroviral, la inicia el infectólogo, ¿ya? Ustedes lo que hacen es sospecha de VIH, solicitan el ELISA, diagnóstico, y lo derivan al infectólogo. En el camino que lo derivan, pueden, por ejemplo, vigilar y pedir como todos estos otros exámenes como síndrome metabólico para buscar si hay resistencia a la insulina, si hay dislipidemia, si hay alteraciones hepáticas, ¿ya? Y buscar infecciones latentes. Y eso se hace con historia, examen físico y podrían pedir, por ejemplo, serologías como los virus hepatitis. Pero no cometen ningún pecado mortal si no le piden serología para Epstein-Barr o el toxoplasma, no pasa nada, porque eso lo va de todas maneras a chequear el infectólogo. Y la terapia se la va a partir el infectólogo porque le va a llegar el ELISA positivo, pero en el fondo ese ELISA tiene que repetirse y tiene que irse a confirmar al Western Blot, al ISP. Ese resultado se demora meses, entonces el infectólogo es el que hace la decisión de criterio de, como especialista, iniciar la terapia antirretroviral de todas maneras, aunque todavía no le haya llegado la confirmación del Western Blot, ¿ya? Entonces, como médicos generales, ustedes hacen la sospecha, solicitan el examen inicial del VIH, el ELISA, más todos los exámenes adicionales que buscan comorbilidad y factores de riesgo de complicaciones de la terapia y lo derivan. Infectología o medicina interna son dos especialidades que pueden ser atingentes para recibir estos pacientes. Gracias. De nada. Eso pues chicos, ¿alguien más? ¿Alguna duda? ¿Estamos? Bien, entonces,
Nos hablamos. Que estén bien.